Vamos a ir en nuestras Biblias a Apocalipsis capítulo 3. Porque hoy terminamos el estudio del capítulo 3 del libro de Apocalipsis con el mensaje a la iglesia de la Odisea. Como habíamos hablado anteriormente, ninguna cosa en la Escritura es dejada al azar, ninguna cosa en la Biblia es de casualidad, sino que está todo en donde tiene que estar. Por eso, el mensaje a la iglesia de la Odisea es el último de las 7 iglesias, porque es el mensaje más severo, pero a la vez tiene la invitación más tierna de parte de Cristo. La iglesia de la Odisea era una iglesia que se había torcido, pero el Señor le hace una propuesta que a ninguna otra iglesia le hace. Amén. En todas las 7 cartas de Cristo a las iglesias, ninguna es tan severa en su diagnóstico, tan penetrante en su confrontación y tan gloriosa en su invitación final como la carta a la iglesia en la Odisea. Si recordamos, Filadelfia recibió elogios por su fidelidad, Esmirna recibió consuelo porque estaba sufriendo persecución, Éfeso recibió advertencias de que si no volvía al primer amor, Dios iba a quitar el candelero de su lugar. Pero la Odisea recibe la palabra más dura de todas. ¿Por qué? Porque es una palabra que desenmascara algo muy peligroso, que es la tibieza espiritual, la autosuficiencia y la falsa seguridad. 3 males, hermanos, que están muy presentes en las iglesias. Había un libro de Iván Barchuk que hablaba sobre el Apocalipsis desde un punto de vista dispensacionalista. Iván Barchuk decía que cada iglesia representa un periodo histórico. Ahora, yo no estoy muy de acuerdo en eso porque no hay una forma bíblica de establecer eso. Eso es más que un acomodo. Pero sí estaría de acuerdo en decir que la iglesia de la Odisea representa la iglesia de nuestro tiempo, por estas 3 razones: la tibieza espiritual, la autosuficiencia y la falsa seguridad. Son 3 males, hermanos, que han plagado la iglesia de Cristo en estos tiempos que vivimos, que son los tiempos postreros. Porque vamos a ver que aquí el Señor cierra su revelación en la tierra y después de aquí empieza a revelarle a Juan cosas futuras en los cielos. Entonces, esto es importante, ¿verdad? El capítulo 1, 2 y 3 transcurre en la tierra, ¿verdad? Estando Juan ahí, escuchando del Señor. Pero después Juan es tomado en su espíritu y es llevado a los cielos, en donde él ve todas estas cosas e intenta describirlas con sus palabras contemporáneas, lo cual es verdaderamente difícil, ¿verdad? Por ejemplo, lo vamos a ver cuando Juan vio estrellas que caían del cielo y mataban a la tercera parte de la población. Eso claramente se está refiriendo a bombas atómicas. Pero Juan lo describía como estrellas porque él no sabía lo que eran las bombas atómicas. Así como otra maquinaria de guerra, ¿verdad? Que él describía como monstruos, porque no sabía lo que era un tanque de guerra o un helicóptero, o, ¿verdad? Todo esto. Entonces vamos a ir viendo eso más adelante, pero hoy vamos a cerrar esta parte de revelación que es para la iglesia, para las iglesias. Paradójicamente, hermanos, aunque esta iglesia se puede decir que era la más torcida de todas, es a quien Cristo hace la invitación más íntima. Ahora, decimos que es la iglesia más torcida de todas porque aquí Cristo no felicita nada. En todas las demás iglesias, el Señor dice, hasta en Tiátira, en Pérgamo, el Señor dice, pero hay un remanente fiel. En la Odisea no había nadie. En la Odisea no había nada bueno que felicitar. No había nada bueno que resaltar en esta iglesia. Sin embargo, hermanos, vean ustedes hasta dónde llega la invitación, la misericordia del Señor, que es a la iglesia de la Odisea la que le hace la invitación más íntima, en el verso 20.
he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Este pasaje, hermanos, es el broche de oro del capítulo 3. Es la cereza en el pastel de las cartas a las 7 iglesias. Y es el último llamado de Cristo antes de que sucedan las cosas que están por suceder. Esto el Señor se lo dice hoy a todas las iglesias. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ahora lo vamos a ver. Aquí estamos frente a un texto que todo creyente, toda iglesia y todo predicador necesita decir y escuchar con temor y con esperanza. El Señor está a las puertas y está llamando. Vamos a leer los versos del 14 hasta el final. Dice Apocalipsis 3, verso 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: y he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Escuche la condición espiritual en la que para Cristo está esta iglesia. 4 cosas tiene esta iglesia: es desventurada, está miserable, pobre, ciega y desnuda. 5 cosas más bien. Así es como ve Cristo a esta iglesia. Por lo tanto, dice verso 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Vea el verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré para que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vamos a decirle al Señor: Señor, abre nuestros oídos. Espíritu de Dios, abre nuestro oído para escuchar. Primero, como ya es costumbre, vamos a ver cómo se presenta Cristo a esta iglesia. Dice que Él es el amén, el testigo fiel y el principio de la creación de Dios. Entonces, Cristo se presenta a esta iglesia con un significado teológico muy profundo. A esta iglesia no le está hablando ni un profeta, ni un ángel, ni un maestro, ni nada menos que nadie que el mismo Dios, porque dice que el amén. Es decir, ¿qué quiere decir el Señor cuando dice el amén? El amén es la última palabra de Dios. Como dice 2 Corintios 1:20, leo para ustedes: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, el amén, al Cristo decir que es el amén de Dios, está diciendo que Él es la promesa invariable de Dios. O sea que en Él no hay, como dice la Escritura, ni sombra de variación. Es la última palabra, la última autoridad. No hay nada más por encima de Él y no hay nada que haga torcer su voluntad. Eso significa el amén. Por eso nosotros debemos de tener cuidado con las muletillas cristianas, ¿verdad? Ay, amén. Que había un hermano, el hermano Víctor, que siempre nos decía algo muy importante. Amén solo se dice a la palabra de Dios, ¿verdad? Hay personas que dicen amén a cualquier cosa. No, hermanos, es que el amén, es decir, esto es la última palabra. Es la verdad de Dios manifestada en la Biblia, por supuesto. La verdad absoluta, sin sombra de variación, y el cumplimiento de la revelación de Dios. Eso es lo que significa el amén. También dice que es el testigo fiel.
¿Qué significa eso? Donde esta iglesia había fallado en fidelidad, él seguía siendo fiel. Entonces, qué tremendo, hermanos. Aunque Señor, aunque nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel porque tú no te puedes negar a ti mismo. Pero ese pacto de redención, ¿verdad? Ese pacto trinitario de redención, en donde Dios salva pecadores y permanece fiel, no por ellos, sino por Él mismo. Es un pacto entre Dios mismo. La salvación no es un pacto entre Dios y los hombres. Es un pacto entre Dios como Trinidad. El Hijo muere para que el Padre los salve y el Espíritu Santo los cuide mientras está en la tierra, mientras estamos en la tierra. Por eso la salvación no depende de obras, hermano. Por eso Cristo le está hablando a esta iglesia de la Odisea. Aunque tibios, autosuficientes, aunque engañados, pero Él seguía siendo fiel. Donde la iglesia ha tolerado la mentira, Él sigue diciendo la verdad. Y donde la iglesia es tibia, el Señor arde con celo santo por su pueblo. ¿No dice la Escritura, hermanos, que nuestro Dios es un Dios celoso? Hay un libro de Samuel Renningham. Hay un libro de Samuel Renningham que se llama El Dios sin pasiones, donde él explica por qué la Biblia dice que Dios se enoja, por qué la Biblia dice que Dios ama, por qué la Biblia dice que Dios es un Dios celoso, que es una declaración bastante polémica, sin Dios estar verdaderamente sujeto a sentimientos. Entonces, cuando la palabra nos dice que a nosotros que Dios es un Dios celoso, no es que Dios le den celos humanos, ¿verdad? No es que Dios vea al hermano Willy con una estampita, ¿verdad? Ahí, uy, qué celo siento de que Willy ande, uy, qué... No, eso es para que nosotros entendamos que Dios tiene cuidado y nos anhela profundamente. Entonces, esta tibieza espiritual de la Odisea molestaba al Señor. Era un celo. Yo sentía celo por esta iglesia, porque su pueblo estaba volviéndose al mundo. De ahí la tibieza. Ustedes sabían, hermanos, que hay personas que creen que el apóstol Pablo escribió cartas a la iglesia de la Odisea. O sea, hay, por ciertos fragmentos que hay en la Biblia, en los libros canónicos, es muy probable que el apóstol Pablo también haya escrito cartas a la iglesia de la Odisea. ¿Qué dirían esas cartas? Qué ganas de saberlo, ¿verdad? Algún día el Señor nos mostrará en el reino de los cielos. Pero aquí Juan nos da una idea de qué pudieron haber dicho esas cartas. Probablemente la iglesia de la Odisea enfrentaba problemas con la seducción mundana, que es la tibieza. No podemos compartir la mesa del Señor y la mesa de los demonios. No podemos, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Entonces aquí es donde, por eso el Señor dice, yo soy el testigo fiel. Yo puedo dar testimonio fiel de lo que han hecho ustedes, de lo que va a pasar, de lo que ha sucedido. Y claramente Cristo es el testigo fiel de Dios, ¿verdad? Cristo es el verdadero testigo de Jehová, porque ha visto a Dios. Y ninguno, dice Juan 3, ¿verdad? Y ninguno ha subido al cielo, ni descendido al cielo, solamente Cristo. Por tanto, estos testimonios de personas que afirman haber muerto, he ido al cielo, he ido al infierno, y que Dios les dijo cosas, hermano, eso es nueva revelación, por lo tanto es anatema. Entonces nosotros tenemos que desechar esas cosas porque la Biblia ya nos ha dado lo que tenemos que saber de Dios. Había un video que se llamaba 7 horas, 7 días, no me acuerdo cuánto, 7 horas, 7 días en el cielo, de un señor que afirmaba que había subido al cielo y que Dios le dijo esto y que vio a Miguel y que vio aquí, que vio allá y que vio mesas ordenadas. ¿Qué debemos pensar nosotros en la iglesia acerca de eso? Que es anatema. Porque es un evangelio diferente al que tenemos aquí en la Escritura.
Entonces, no debemos dejarnos fascinar como a la iglesia de Galacia, ¿verdad? ¿Quién fascinó vuestros sentidos para que os apartarais de la verdadera fe en Cristo Jesús y del verdadero evangelio? No debemos hacer eso, hermanos. Aquí está lo que necesitamos saber del cielo, aquí está lo que necesitamos saber del infierno, aquí está lo que necesitamos saber de las cosas que están por pasar, aunque Dios ha reservado el cuándo. Sabemos lo que va a pasar, pero no sabemos cuándo. Es un misterio que solo el Padre conoce. El mismo Cristo dijo que ni siquiera el Hijo en su forma humana lo sabía, solo el Padre. Y también dice que el Señor se presenta como el principio de la creación de Dios. Vean ustedes qué frase más curiosa. El principio de la creación de Dios. ¿Qué significa esto? Que Cristo no es un ser creado, como lo afirman algunas sectas como los Testigos de Jehová o los musulmanes. Cristo no es un ser creado. Más bien Cristo es la causa, la fuente y el origen de toda la creación. Como dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto lo tiene que leer un testigo de Jehová, un mormón, un musulmán, y arrepentirse. Porque Cristo no es un ángel, Cristo no es un hijo literal de Dios, como una creación de Dios, ¿verdad? ¿Qué era lo que decía Joseph Smith, el líder de los mormones? ¿Usted sabe cómo surgió la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Que son los mormones. Joseph Smith era un hombre que no estaba de acuerdo, curiosamente no estaba de acuerdo con la iglesia bautista en muchas cosas. Entonces, él un día dice que estaba en un bosque y se le presentó un ángel con un libro de oro y que el ángel le dijo que ese era el evangelio perdido de Jesucristo. Y se lo reveló a él. Entonces, él lo memorizó y según él lo escondió en el bosque. Cuando él llegó y le dijo a la gente lo que había sucedido, la gente lo primero que hizo fue preguntarle que dónde estaba el libro de oro. Entonces, cuando fueron a buscarlo, no estaba. ¡Qué milagro!, ¿verdad? Entonces, él les dijo que el ángel le dio tiempo para que él memorizara ese evangelio y se desapareció. Y de ahí nació la iglesia de los mormones. ¿Y qué dice la iglesia de los mormones de Jesucristo? Que Jesucristo fue un ser creado que fue el primero en alcanzar la divinidad. Y que los que siguen la doctrina de los mormones también pueden alcanzar la divinidad, o sea, convertirse en dioses. Eso es lo que enseñan los mormones. Pero si vamos a Colosenses capítulo 1, versos del 15, 16 y 17, nos damos cuenta esta asombrosa declaración que Cristo es el origen, la causa de todas las cosas, y no solo de todas las cosas, sino que todo el universo subsiste en Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Cristo es Dios. Yo y el Padre somos uno, dijo el Señor. Antes de que Abraham fuese, ¿qué dijo el Señor? Yo soy. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esto? Esto es una evidencia, hermanos, del pacto de redención, donde todas las cosas fueron creadas por el Hijo. Este mundo fue creado a causa del Hijo, para que hubiera un pueblo, para que fuera redimido, para que el Dios Padre fuera glorificado por su misericordia y su gracia. Entonces, Cristo no es un ser creado, sino más bien que es el principio de todas las cosas.
Como dice el Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Qué tremendo, hermanos. Por eso, Cristo no es un ángel, Cristo no es un ser humano superior, Cristo no es solo un espíritu, Cristo es Dios. Y no hay otro Dios por fuera de Él, solamente Él. Y el que niega esto, el que acude a otros dioses, el que acude a otras doctrinas, hermano, está equivocado contundentemente. Solo Él es Dios. Entonces, antes de corregir esta iglesia tan torcida, Cristo establece primero su autoridad absoluta. Él es el amén. Después, su supremacía. Él es el testigo fiel y el principio de la creación de Dios. Nos dice, yo soy el que gobierna todas las cosas, incluidas las iglesias. Ahora vamos al diagnóstico de esta iglesia en el verso 15. Yo conozco tus obras. ¿Y cuál es el primer diagnóstico? Que no eres frío ni caliente, sino tibio. Vamos a ver qué significa esto. En la ciudad de la Odisea, o la ciudad de la Odisea más bien, era conocida porque habían aguas termales que se filtraban en las tuberías y hacían que el agua llegara a los diferentes lugares tibia. ¿Cuál es el problema del agua tibia? Gracias. ¿Cuál es el problema del agua tibia, hermanos? Que el agua tibia hace que los microorganismos proliferen. Entonces, eran aguas en los tiempos antiguos. Nadie tomaba agua tibia porque era sinónimo de agua estancada, de agua contaminada, de agua mala. Entonces, tomar agua tibia era muy peligroso porque las aguas que eran bebibles eran de nacientes y por lo tanto eran frías. Entonces, cualquier persona que llegaba a un lugar a tomar agua y inmediatamente sentía que esa agua estaba tibia, ¿qué hacía? Lo botaba. Eso es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia. Lo que ustedes hacen, esa tibieza es tan nauseabunda que cuando yo me acerco a esta iglesia me genera repulsión. Le está diciendo a la iglesia la Odisea. Como esa persona que lleva agua tibia a su boca y lo bota, porque está malo. Esta tibieza espiritual, hermano, no era solo mediocridad. No era solo pereza. No era solo que esta iglesia no quería trabajar. No era solo que esta iglesia tenía una mala doctrina, porque vemos en Pérgamo, vemos en Tiátira, que eran iglesias que tenían mala doctrina, en Sardis también, vemos iglesias que tenían mala doctrina, pero el Señor amonesta directamente contra esa mala doctrina. Unos que toleraron a Jezabel, otros que toleraban a los nicolaitas, ¿verdad? Entonces el Señor amonesta directamente contra esto. Esta tibieza espiritual era algo mucho más profundo, mucho más peligroso y mucho más nauseabundo para el Señor. ¿Y qué era esta tibieza espiritual? Hermanos, la Odisea era una iglesia indiferentemente religiosa. Tenían una superficialidad espiritual, tenían una devoción falsa y estaban autoengañados por eso. Ahora al inicio del culto lo decíamos, era una iglesia que probablemente honraba a Dios de labios, pero su corazón estaba muy lejos de Dios.
que era lo que a Dios le molestaba en esta iglesia, que estaban en un punto intermedio. No eran fríos como los paganos, que adoraban sus falsos dioses y no conocían nada de Dios. La iglesia de la Odisea tenía un conocimiento de Dios, pero no tenían el fuego, el celo ardiente de un verdadero creyente. No era ni una cosa ni la otra, estaban en el medio. ¿Recuerdan ustedes este verso que dice, acordaos de la mujer de Lot? ¿Dónde está escrito eso? Ahora lo buscan. En Hebreos, sí, hermano, en Hebreos. El libro de Hebreos dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué? ¿Por qué de la mujer de Lot? Porque la mujer de Lot es un ejemplo de tibieza espiritual, hermano. La mujer de Lot estuvo con Lot, conoció al Dios de Lot, vio a los ángeles del Dios de Lot, y aún así volvió su mirada atrás y se convirtió en una estatua de sal, según la Escritura. Entonces, por eso la Biblia nos hace esa advertencia. Acuérdense de la mujer de Lot que miró atrás, que fue tibia espiritualmente. La tibieza espiritual también es sinónimo de cobardía. ¿Por qué? Porque mientras estoy en la iglesia, me hago como mis hermanos de la iglesia. Y estoy ahí, aleluya, amén, te exaltaré, mi Dios. Y sí, en la iglesia sí, soy San Paco, ¿verdad? Pero cuando estoy en el mundo, me hago como los del mundo. Porque me da miedo que los demás vean mi fe y me avergüenzo de mi Dios. Eso también es tibieza espiritual. Por eso la palabra dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. La tibieza espiritual también es hipocresía. Vas a lo mismo, ¿verdad? Yo no sé si usted sabía que la palabra hipócritas viene del griego hipócritos, que significa actor. Y eran unos actores que se ponían diferentes máscaras para interpretar diferentes personajes. Entonces, por eso una persona hipócrita es una persona que se pone una máscara para una situación, va y se la quita y se pone otra máscara y así actúa diferente dependiendo del entorno de donde esté. Entonces, la palabra también dice que los hipócritas no heredarán el reino de los cielos, no por la hipocresía en sí, sino por lo que hay detrás de eso. Vengo a la iglesia y me pongo mi saco y mi corbata y la blusa hasta los tobillos, ¿verdad? Y todo. Y en la iglesia hago todo el acto de una persona fiel, ¿verdad? Una persona piadosa. Y cuando salgo de la iglesia me quito el disfraz y vivo mundana y perdidamente. En la iglesia la enagua me llega a los tobillos los domingos, pero de lunes a sábado es la lengua la que me llega a los tobillos, ¿verdad? Eso es tibieza espiritual, hermanos. Eso es tibieza espiritual. ¿Y qué es lo que la Biblia nos está enseñando hoy que Dios percibe esas cosas? Náuseas. Vomita el Señor esas actitudes. La tibieza espiritual es un sincretismo. Iglesias, por ejemplo, iglesias que celebran actividades meramente paganas, muy relacionadas al paganismo. Hermanos, todas estas cosas, esta mezcla es lo que el Señor aborrece. Spurgeon decía lo siguiente: no hay estado más abominable que el de un cristiano que no es ni lo uno ni lo otro. La tibieza provoca náuseas al Cristo que murió en la cruz por nosotros. No es ni lo uno ni lo otro. No soy completamente creyente entregado al Señor, entonces soy un mal creyente, pero también soy un mal mundano. Porque voy al mundo, intento deleitarme con las cosas del mundo, pero la conciencia me acusa. Entonces no disfruto como los mundanos,
y tampoco disfruto con los creyentes. Aquí es donde la palabra nos dice a todos los que están en esa situación, necesitamos hacer firme nuestra vocación o salirnos. Si vemos que no somos, salirnos, hermanos, porque si no vamos a estar en un estado completamente miserable. No vamos a disfrutar ni las cosas de Dios, ni vamos a disfrutar las cosas del mundo. Y recuerde lo que el Señor dijo, no he venido a traer paz sino espada. Muchas veces el Señor nos va a poner contra la espada y la pared y nos va a decir, ¿usted es o no es? ¿Sigue a Cristo o no sigue a Cristo? ¿Quiere ir al mundo o quiere dejar el mundo? ¿Quiere seguir teniendo amistad con el mundo o quiere tener amigo o quiere ser amigo de Cristo? Pero las dos cosas no se puede, porque esto era lo que hacía esta iglesia precisamente. Superficial, vana, religiosa, mezclada, no era ni de un lado ni del otro. Y el Señor la amonesta de esta forma tan dura, tan directa. Pero esta iglesia, la tibieza, venía de otra cosa. Se juntaron dos cosas. Vamos a ver de dónde, en el verso 17, de dónde venía esta tibieza. Escuche esto. Porque tú dices, verso 17, porque tú dices, y pongámosle cuidado a esa tensión, pongámosle atención más bien a ese verso, a ese por qué, porque es explicándonos parte de esa tibieza. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿De dónde venía la tibieza espiritual de esta iglesia? ¿O qué fue lo que le dio entrada a esto? ¿Qué dice la palabra en Timoteo? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Esta iglesia cayó en la tibieza, cayó en la cobardía, cayó en la hipocresía, porque de alguna forma u otra se enriquecieron. ¿Qué sería lo que pasó en la Odisea? Llegaron personas acaudaladas que dieron mucho dinero, creyeron que el reino de Dios se podía comprar con dinero, como dijo Pedro, ¿verdad? ¿Ustedes creen que el don de Dios tiene precio? ¿Qué sería lo que pasó en la Odisea? ¿Sería que estas personas acaudaladas que daban mucho dinero no eran más que mundanos que querían aliviar su conciencia? ¿Y propagaron eso al resto de la iglesia? Porque veamos algo, todas las iglesias empezaron bien. En este tiempo, todas las iglesias fundadas por los apóstoles empezaron bien. Pero de camino algo sucedió. Sea de la forma que fuera, la Odisea se había enriquecido y pensó que las riquezas eran sinónimo de presencia de Dios. Pensó que las riquezas era la aprobación que Dios les había dado. El hecho de estar en una ciudad rica, el hecho de ser una iglesia enriquecida, dijeron, ya lo hicimos todo. Ahora como tenemos tanto poder, podemos hacer lo que nos plazca. ¿O será que esta iglesia torció su doctrina para seguir acaparando más dinero? ¿Para seguir atrayendo a personas acaudaladas a que dieran más? ¿Usted cree que esto que estoy diciendo solo se hacía hace muchos siglos en la iglesia de la Odisea? ¿O aún se hace, hermanos? Aún se hace, claro que sí. ¿Verdad? Llegó Rico MacPlata a la iglesia. ¡Ay, mire quién llegó! Corran, atiéndanlo, háblenle, llámenlo, porque tiene dinero. ¿Ah? Pongámoslo a servir rápido porque mire. ¿Ah? ¿No es eso
tibieza espiritual, hermanos. Claro que en iglesia sucede eso. La palabra nos enseña que nosotros no debemos hacer acepción de personas, así como Dios no hace acepción de personas. Y debemos amar de igual manera al hermano que menos tiene como al que más tiene. Y no debemos ver a los hermanos que tienen como cajeros automáticos, ¿verdad? Ay, hermanito, qué bendición que usted esté en este lugar. Sí, bendición, ¿por qué? ¿Ah? Porque da. Y el hermano que no da pero ora, no es bendición. El hermano que no da pero viene a servir a la iglesia, no es bendición. Ve el cuidado que hay que tener con esto, hermanos. Nadie puede servir a dos señores, dijo el Señor, porque va a amar a uno y va a menospreciar al otro. Por eso nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Las iglesias que se han enriquecido por servir a las riquezas, no a Dios. Mucho cuidado con eso. Y no pueden decir que sirven a Dios si están sirviendo al dinero. Yo no sé si usted había escuchado en algún momento, pero hubo un tiempo donde se investigó a Cash Luna por la construcción del templo Casa de Dios en Guatemala, que es el templo más grande de Centroamérica. Y empezaron a hacer una investigación y parecía que hasta había existido lazos con el narcotráfico, con narcoterroristas. Vean ustedes, hermano, qué tremendo. Ahora, desconozco si se logró establecer algo o no, pero las autoridades de ese país cuando investigaron, porque Guatemala no es un país rico. En un país rico, que se levante un edificio de no sé cuánto costó, si 10 o 17 millones de dólares, y que se diga que eso vino del dinero de los contribuyentes, porque ni siquiera un préstamo sacaron, es extraño, hermanos. Y cuando las autoridades empezaron a investigar, se dieron cuenta que por ahí pudo haber pasado también dinero de narcotráfico. De un hombre que dijo, a la iglesia se viene con dos cosas, con la Biblia y con la chequera. Esos son los ministros de Satanás disfrazados de ministros de justicia, amados hermanos. Vean ustedes, y no nos tenemos que escandalizar por eso, y hay que decir las cosas como son. El Señor aprobó a la iglesia de Éfeso por desenmascarar a los falsos apóstoles. La Odisea, la ciudad, era famosa por sus bancos, era famosa por su industria textil de túnicas negras que eran muy caras, y por su escuela médica que creaba un ungüento para los ojos, que era el colirio, que al día de hoy se sigue usando. La Odisea era económicamente rica, pero espiritualmente quebrada. Espiritualmente en la peor bancarrota que se pueda describir. Ahora, hay que dejar algo claro, hermanos. El problema no es la riqueza material. Usted sabía que nosotros somos una iglesia muy enriquecida, hermanos. Nuestra iglesia local es una iglesia muy enriquecida. Ay, pastor, no diga tonteras. ¿Quién puede tener una iglesia en el centro de Puriscal que sea de nosotros? ¿No somos ricos o no somos? Claro que sí, hermanos. Estamos enriquecidos. Es una bendición enorme la que tenemos en este lugar, que tenemos que aprovecharla y darle gracias al Señor. Un día yo por dentro de mí mismo dije, qué pecador malagradecido soy. Señor, perdóname. Perdóname por no apreciar este lugar. El problema, hermano, no es la riqueza. El problema no es la riqueza material. Debemos soñar en grande, ver este lugar todavía más lindo. El gran proyecto que yo quiero algún día ver, y el Señor me lo permita, es tener aire acondicionado en la iglesia. Que cuando el Señor nos lo permita, lo vamos a hacer, hermanos. Y ver este lugar con lo mejor de lo mejor. Yo siempre he pensado que para Dios lo mejor, el mejor equipo, las mejores cosas, en la medida de lo posible, en la medida de la bendición de Dios.
Entonces, la riqueza material no es el problema. ¿Dónde radica el problema? En la soberbia espiritual que puede producir la riqueza material. ¿Entendemos eso? El problema no es el dinero, el problema es amar el dinero. La Biblia no dice raíz de todos los males es el dinero. No, el dinero es necesario para pagar las cuentas, para ciertas obras, para remodelar, para una cosa. El dinero es necesario. Pero si nosotros nos llenamos de orgullo y de soberbia por lo que aquí tenemos, como un día me acuerdo, el primer año que yo estaba siendo pastor, tuvimos una actividad en el parque y se me acercó una persona, ustedes van a saber quién es, tal vez algunos, se me acercó una persona y estaban las iglesias tocando en el parque y varias iglesias llevaron instrumentos. Yo me acuerdo que yo llevé una planta y ni siquiera sirvió, no quiso funcionar fuera de la iglesia. Y llegó esa persona y me dice, vio el teclado nuevo que tenemos en la iglesia. Nos costó 2,5 millones de pesos. No le había preguntado. Ah, qué bendición. Hermanos, esa soberbia, si aquí tenemos un teclado de 3 millones, si una batería de 5 millones, si un micrófono de 1 millón, porque los hay, esa soberbia espiritual es lo que a Dios le desagrada, porque eso no es sinónimo de bendición de Dios. Mucho cuidado con eso. Igual en nuestro caso personal, no debemos ser soberbios por las bendiciones materiales que el Señor nos ha dado, sino más bien ponerlas al servicio del Señor, en la medida de lo posible. La peor pobreza, hermanos, es la que no se reconoce, la que piensa que ve, como los fariseos, cuando el Señor les dijo, ustedes son ciegos, guías de ciego. Y ahora dicen, ven. Y el Señor le dice algo a los fariseos, ¿recuerdan ustedes cuando sanó a Bartimeo? ¿Verdad? Bartimeo el ciego. El Señor le dice, he venido a dar vista a los que no ven y a quitar la vista a los que dicen, vemos. La religiosidad es una venda, pero es una venda muy curiosa, porque es una venda que se pone en unas personas y le dice, usted está viendo mejor que los demás, cuando en realidad están ciegos. Cristo responde, esta iglesia dice, somos ricos, no tenemos falta de nada, tenemos el mejor edificio, tenemos el mejor parqueo, tenemos todo, ¿verdad? Lo mejor de lo mejor. Somos una iglesia élite. Y Cristo le responde a esta iglesia, y no sabes, y lo más triste está en esto, en que esta iglesia no sabía, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 5 palabras que destruyen toda esta fachada espiritual que había construido esta iglesia basada en las apariencias. ¡Qué tremendo, hermanos! Ante sus ojos la Odisea era una iglesia justa, bendecida, poderosa, pero Cristo les dice, son unos desventurados, que es lo contrario a bienaventurados. Martín Lutero decía, el corazón del hombre está tan torcido que se persuade de su propia justicia, aun cuando está cubierto de pecado. Imagínate esta iglesia diciendo no tenemos falta de ningún bien. Y Cristo les dice, ustedes están ciegos, pobres y desnudos. Y vamos a algo que hemos reiterado muchas veces en este estudio, hermanos. Las apariencias exteriores de nada sirven para con Dios, puesto que Dios mira el corazón, tanto individual como colectivamente. Por eso no sirve de nada adornar la iglesia con muchas cosas, ¿verdad? Con cosas materiales, con comodidades. De nada sirve adornar la iglesia
si el corazón de esa iglesia no está rendido a Cristo. El mejor adorno que puede tener una iglesia es la fidelidad al Señor. Y la mejor comodidad que puede tener una iglesia es caminar solamente en su palabra. ¡Uy, Dios! Ahora, ¿qué le dice Cristo a esta iglesia? ¿O cuál es la prescripción? Es disciplina y sacrificio, disciplina y sacrificio, disciplina y sacrificio, hasta que cerremos los ojos en esta tierra y nos abramos con el Señor en su reino. Amén. Y ahí vamos a poder reposar en nuestras obras. Las cosas a la iglesia le tienen que gustar, hermano. Por eso el Señor dice a esta iglesia: compra, que te cueste, te va a costar arrepentirte, te va a costar ser una iglesia humilde, te va a costar ser una iglesia con fe, pero tienes que hacerlo para solucionar este problema. Uy, ¿cuáles son esas tres cosas que esta iglesia debería comprar del Señor? Número 1, oro refinado en fuego. ¿Qué es esto? Una fe verdadera. Porque dice la palabra, lo habíamos dicho al principio, vuestra fe es más preciosa que el oro. Si el oro es purificado, si el oro es probado, si el oro se mete al fuego para purificarlo, va tomando esta fe, es más preciosa. Amén. Esta iglesia necesitaba tener una fe bíblica, no una fe en la fe. ¿Usted sabía eso, hermanos? Hay personas que no tienen fe en Dios, tienen fe en la fe. ¿Y qué es tener fe en la fe? Que si yo creo que voy a tener, voy a tener. Eso no es fe en Dios. El que tiene fe en Dios sabe que Dios le va a dar conforme a su voluntad. Amén. Pero hoy en día, en muchos lugares se levanta la fe como un ídolo. Crea al Señor y el Señor va a hacer. Pídele al Señor y el Señor hará. Pide que yo te daré. Empiezan a descontextualizar todos estos versos. Y ¿sabe qué es lo malo, hermano? Cuando usted habla de la fe, cuando usted habla de pedir, cuando usted habla de que Dios va a hacer, necesariamente usted tiene que enseñar que es por la voluntad de Él. Si yo llego y le digo a la iglesia: hermanos, hoy vamos a hablar de la fe, crea en Dios, pídale a Dios, espere recibiendo, y me quedo ahí, les acabo de hacer un becerro de oro. Porque yo lo primero que tengo que aclarar es: hermanos, Dios nos da conforme a su voluntad, conforme Él quiere hacer, no por capricho de los otros, no porque es el genio de la lámpara, ¿verdad? Que frotamos la Biblia y pedimos 3 deseos. No, es por su buena, agradable y santa voluntad. Eso era lo que no tenía la iglesia donde se llama. Una fe con fundamento bíblico. Y el Señor le dice: tienes que comprar eso. Y te va a costar tener una fe bíblica. Número 2, vestiduras blancas. La Odisea era una ciudad famosa por sus lanas negras. Entonces aquí hay una contraposición. ¿Qué significan las vestiduras blancas? Justicia y santidad. Esta iglesia no tenía ninguna de las dos cosas. Probablemente era una iglesia mundanizada. Era una iglesia donde el mundo ya había entrado muy profundamente. Se infiltró en la música, se infiltró en los sermones, se infiltró entre la comunión de los hermanos, se infiltró en la disciplina de la iglesia. La mundanidad, hermanos, es como un cáncer en la iglesia. Es como un cáncer. ¿Qué es lo que pasa si a una persona se le detecta cáncer y no se siguen los tratamientos, las recomendaciones de un oncólogo? ¿Qué es lo que va a hacer ese cáncer? Se hace metástasis, ¿verdad? Eso quiere decir que ese cáncer pudo haber empezado en un órgano y de un pronto a otro se movió por todo el cuerpo y está en todos los órganos. Y generalmente cuando hay metástasis es cuando se tiene el escenario clínico más complicado. La mundanización en la iglesia es así. Empezó por algo y no se cortó.
Empezó por algo y no se trató. Y de un pronto a otro, esa mundanización se fue moviendo y fue tomando territorio en todos los oficios, en todos los ministerios de la iglesia. Y cuando nos damos cuenta, la iglesia está entregada al mundo completamente, sin ninguna autoridad para reprender y para hablar de las cosas del mundo y reprenderlas. Es muy, muy complicado, amados hermanos, esto que les estoy diciendo. Por eso el Señor le dice a esta iglesia: compra vestiduras blancas, vístanse de santidad. Recordemos esa parábola del Señor de aquellos que no estaban vestidos para las fiestas. Aquí es donde todo un lugar de silencio. Gloria a Dios. Esa santidad cubre la vergüenza espiritual de esa iglesia, amados hermanos. Vean lo que dice el Señor. Dice: vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza que tú descubres. ¿Cuál era la vergüenza de la verdad de esta iglesia? Precisamente estar en dos bandos. Eran avergonzados en un bando y eran avergonzados en otro bando. Qué duro. Y al final, el Señor dice también que compren colirio. Colirio para los ojos, para que puedan ver. Este colirio no es el encuentro que vendía en esta ciudad de la Odisea. ¿Qué es el colirio para poder ver? La iluminación del entendimiento del Espíritu. El Espíritu Santo tenía que iluminar esta iglesia para que abriera los ojos al pecado que estaban cometiendo y que se arrepintieran para la gloria de Cristo. La solución no estaba en la Odisea, ni en su poder, ni en sus medicinas. La solución siempre estaba en Cristo. Calvino dijo: la única medicina para la ceguera espiritual es la cruz de Cristo. Fuera de él no hay visión ni verdad. Ahora vamos al verso 19 para ir terminando. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Se fue celoso y arrepiente. Aquí está una verdad gloriosa, hermanos. Más dura es la reprensión del amor verdadero que la aprobación de un amor falso. ¿Entendemos eso? Es mejor la dureza de la reprensión de Dios que la aceptación y la aprobación del mundo. Cristo no ha abandonado a la iglesia. A pesar de ser una iglesia torcida, a pesar de ser una iglesia tibia, el Señor no ha abandonado a la iglesia, sino que le da disciplina. Y la disciplina no es sinónimo de rechazo, es sinónimo de adopción, como dice Hebreos 12:6. El Señor azota a aquel que toma por hijo y lo disciplina. Aún en esta iglesia, Dios está siendo amoroso y fiel y los está disciplinando, aún siendo la iglesia de la Odisea como era. Y eso es para que nosotros nos gloriemos y mantengamos la esperanza y demos la honra al Señor, hermanos. Si, por ejemplo, si la iglesia se porta mal, ¿quién tiene que castigar? La mamá. La mamá no va a decirle al hermano Glenn: hermano, repréndame a mí. Y le va a decir: ¿por qué? No. ¿Ah? Entonces, ¿por qué Dios nos disciplina a nosotros? Porque somos sus hijos. Amén. Yo lo que fue a mi hermano. ¿Por qué tiene que hacerlo? Y aquí viene el clímax emocional de este pasaje. Y aquí yo estoy a la puerta y ya. Y déjenme aclarar algo, hermanos. Este pasaje no es para evangelizar. Este pasaje no es para evangelizar a los creyentes. ¿A quién le está hablando Cristo? A la iglesia. La iglesia de la Odisea estaba tan mal
La Odisea era una iglesia que echó a Cristo del púlpito, que echó a Cristo de la oración y echó a Cristo de sus miembros. Pero ahora si el Señor es tan fiel y tan amoroso que le dice a esta iglesia: yo sigo a sus puertas. Y si alguno de ustedes oye mi voz, yo entraré a él y él entrará conmigo y cenaremos. Este versículo, hermano, no está por versos. Es un llamado de Cristo a una iglesia que le ha cerrado su puerta. Cristo está afuera llamando. Cristo está buscando comunión. Y esto es uno de los momentos más conmovedores de la Escritura. Juan Carlos Ryan decía: no hay mayor tragedia que una iglesia donde Cristo se encuentra afuera, y no hay mayor gracia que una iglesia donde Cristo todavía llama. Y esto lo hace el Señor justamente antes de que empiecen las cosas que han de manifestarse, hermanos. Cristo está hoy a la puerta de muchas iglesias que están torcidas, llamando si hay alguno que quiera tener verdadera comunión con Él. Dios tenga misericordia, el Espíritu de Dios convenza a esos hermanos. La Odisea pasa de una represión tan fuerte. La Odisea pasa de ser vomitada por Cristo a estar en el trono de Dios. El que venciere, dice el verso 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Si alguno se desprende de esa tibieza, si alguno se desprende de esa religiosidad, si alguno se desprende de ese autoengaño, de esa autosuficiencia, el Señor le está esperando para sentarnos en su trono junto con Él. Esa promesa es una promesa cúspide en todas las cartas. Veamos esto. A Éfeso, Cristo le promete el árbol de vida, Esmirna la corona, a Pérgamo el maná escondido, a Tiatira autoridad sobre las naciones, a Sardis vestiduras blancas, a Filadelfia ser columna del templo, pero a la Odisea Dios le promete el trono. Así ama Dios a su iglesia. Una iglesia que es vomitiva para el Señor, pero a pesar de eso le dice: si te arrepientes, vas a estar conmigo en mi trono. Qué amor y qué fidelidad del Señor Jesucristo por su iglesia. Herman Bambi dijo: Cristo no solo salva a su pueblo, Él los eleva hasta su propia gloria. De tibios a vencedores, de ciegos a reyes, de autosuficientes a dependientes, de pobres a coherederos con el Señor. El Espíritu cierra el capítulo 3 con la frase acostumbrada: oiga. Entonces ocurre algo extraordinario. En el capítulo 3, Cristo está a la puerta de la iglesia llamando, pero en el capítulo 4, Juan ve una puerta abierta en el cielo. Aquí tenemos una transición narrativa y teológica. En Apocalipsis 3:20, Cristo pide entrar para tener comunión con la iglesia. Pero en Apocalipsis 4:1, Cristo es el que invita a Juan a entrar y ver su gloria. Hay una puerta cerrada en la tierra, hermanos, pero una puerta abierta en el cielo. En el capítulo 3, Cristo está fuera de una iglesia tibia. En el capítulo 4, Cristo está sentado en su trono rodeado de gloria. El mensaje es muy claro. La iglesia que le abre la puerta a Cristo va a experimentar la gloria del trono. La iglesia que ignora a Cristo jamás verá una puerta del cielo abierta. En este cierre, hermanos, nos preparamos ya por una visión majestuosa, la visión más majestuosa del libro del Apocalipsis, que es la adoración celestial, el trono, el arco iris, los relámpagos, la adoración eterna, los ancianos postrándose, los seres vivientes clamando santo. Es un eco de lo que vio el profeta Isaías en Isaías 6. Lo que viene de ahora en adelante, hermano, es la manifestación gloriosa del reino de los cielos. Pero antes de mostrar el cielo, ¿qué es lo que hace el Señor en las iglesias? Las reforma, las corrige, las disciplina y las prepara.
porque no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, y no puede haber concordia con Cristo y Belial. Para que nosotros recibamos lo que el cielo tiene para nosotros, primero necesitamos ser transformados en nuestra forma de vivir, hermanos. Sí, amén. Así es la forma en que trabaja el Señor. Amén. Usted ha estado pasando por cosas, ¿no será eso? ¿No será que Dios está preparando para lo que ha de manifestarse en tu vida? ¿No será que Dios está reformando tu mente, tus pensamientos, tus emociones? Porque vienen cosas grandes para ti. Santo. Pensemos que sí, Aleluya. hermano. Pensemos que sí. Gloria a Dios, que así sea. Conclusión. ¿Qué hará la iglesia con el Cristo que llama? El mensaje para la Odisea es un espejo para todos los creyentes. Somos tibios. Nos hemos engañado a nosotros mismos con prosperidad externa. Hemos cerrado la puerta a Cristo en áreas de nuestra vida. Necesitamos comprar oro refinado, vestiduras blancas, colirio. Estamos dispuestos a ser celosos y arrepentirnos. Estamos dispuestos a responder a esa voz que llama. La pregunta final, solemne y gloriosa: ¿vamos a abrirle la puerta a Cristo en la iglesia antes que Cristo abra las puertas del cielo? Ojalá que sí, hermanos. El Cristo del verso 20 aún llama con gracia a la iglesia, pero el Cristo del capítulo 4 es ya el Dios de gloria. Ya no hay gracia, solo poder y gloria del Señor. Que este mensaje sea para la purificación de la adoración, que este mensaje reforme nuestra revelación, hermanos, que nos dé arrepentimiento, que nos dé una nueva visión, y todo eso que sea antes de escuchar la apertura de los cielos, esa voz que nos diga: sube acá. Amén. Vámonos de pie, vamos. Señor, te queremos dar gracias en este día por habernos permitido escuchar este mensaje y por habernos permitido concluir el capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Señor, ponemos en tus manos y dirección este estudio para que nos des fuerza, Señor, para ser perseverantes hasta el final y para que cada mensaje, Señor, no solo sea un conocimiento teológico, Señor, o de vida, sino que sea un mensaje que nos reprenda, nos exhorte, nos corrija y nos motive a seguir adelante, Señor. Danos hoy oro refinado, Señor. Si es necesario que compremos este oro refinado, vestiduras blancas con ellos, Señor, haznoslo saber, porque queremos pagar el precio que sea, Señor, por estar contigo y tener comunión contigo. Padre, ponemos en tus manos esta semana, bendícenos, ayúdanos, provéenos de todo lo que necesitamos, Señor, y cuídanos, guárdanos a nosotros, de nuestros seres amados en Cristo Jesús.